Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 521, Campamento de Elfos. El puente de tierra natural creado al romper rocas en la montaña era un poco inestable. Pero se volvió aún más inestable después de la batalla que había sucedido allí. Lo único que era seguro era que Clark había logrado usarlo para cruzar al otro lado de la montaña sin ningún problema. Ahora que había logrado acercarse a los golems de la tierra profunda que dormían, pudo ver los rasgos de un golem normal. Las manos ásperas como garrotes y los rostros ligeramente definidos demostraban que estos golems seguían siendo golems a pesar de que eran bestias creadas. Era un concepto extraño pensar en que la gente pudiera crear bestias, pero no era imposible. Incluso el hecho de haber ido a Terra había demostrado que allí había algunas bestias hechas de metal creadas por humanos. Era muy poco común que se crearan tales bestias. Lo que más me llamó la atención fue que las bestias creadas por aquellos que estaban aquí eran elfos. Eran elfos de la tierra según el análisis del sistema y esos elfos de la tierra estaban tratando de crear un golem aún más poderoso. Sin embargo, por alguna razón, el sistema le había dado una misión. No el sistema, sino el que creó el sistema. La existencia le había ofrecido un desafío para derrotar al golem y demostrar su valía. El repentino sonido de voces alrededor de Clark lo hizo buscar un lugar para esconderse, pero los únicos lugares eran alrededor de los golems de tierra profunda que dormían allí. Eso resultó ser infructuoso, ya que los golems comenzaron a temblar y a levantarse. Clark había logrado aparecer justo cuando los elfos de tierra habían regresado aquí con sus golems. Fue entonces cuando aparecieron las señales de un campamento justo detrás de los primeros golems. Había mochilas escondidas entre las rocas que habrían servido para montar tiendas de campaña y otras cosas. Sin pensarlo dos veces, Clark tomó una decisión sencilla. Se movió para sentarse sobre una roca justo donde se instalaría el campamento. Su tranquila posición sentada parecía indicar que estaba meditando. El flujo de energías a su alrededor incluso demostraba que así era. Incluso cuando los golems recuperaron la forma adecuada, Clark no se inmutó. Las voces que había oído solo se volvieron más difíciles de comprender a medida que hablaban otro idioma. Pero para alegría de Clark, las voces se volvieron claras a medida que el sistema hacía su magia y lograba que entendiera cada palabra. Cuando las voces cesaron de repente y se hicieron múltiples reverencias, Clark finalmente levantó la vista con una leve sonrisa. Pensé que volverías aquí más pronto que tarde. Vine a saludarte. Su voz tranquila y su actitud sonriente no fueron suficientes para disuadir a las altas figuras que lo rodeaban. Los elfos realmente estaban a la altura de los ideales de fantasía sobre los que Clark había leído y oído hablar. Figuras esbeltas con más altura que la mayoría de los humanos. Cabello más largo que combinaba con el color de sus afinidades innatas. Oídos y ojos agudos que se concentraban en el más mínimo sonido de la naturaleza en la que estaban inmersos. Y, sobre todo, los arcos hechos de tierra con flechas hechas de tierra. Una muestra perfecta de por qué eran elfos de la tierra. Entiendo que quizás te dé miedo, pero solo soy un domador de dragones errante que está aquí en busca de materiales. Si pudieras hacerme un favor y no lanzarme algunas de esas flechas, entonces podemos llevarnos bien. Clark había ganado algo de confianza al ver que se enfrentaba a un enemigo al que podía manejar. Había usado el sistema para analizar a estos elfos en un intento de obtener más información. Elfo de la tierra, sin rango aplicable. Este es un elfo de la tierra, este elfo no puede ser domesticado de ninguna manera debido a su inteligencia superior. Los elfos domesticados normalmente son elfos demasiado débiles para poder adquirir inteligencia sin un vínculo adecuado entre ellos y un domador. Su anatomía energética funcionaría de manera completamente diferente a la de un elfo normal. Se trata de un elfo experto en el uso de la magia de la naturaleza terrestre. Es natural que puedan manipular estas energías con habilidades específicas que suelen transmitirse de generación en generación.
La mayoría de los elfos mayores tendrán habilidades más avanzadas que desarrollarán ellos mismos mientras estudian en reclusión. Algunos elfos no necesitan una bestia para aumentar su fuerza y nunca tomarán una que no les haya nacido. Este es un elfo muy joven de solo 90 años. Los elfos a menudo pueden vivir hasta 500 años. Especialmente si viven cerca de un árbol del mundo, que es un árbol que solo puede crecer en su mundo natal debido a la energía única que posee. Incluso tiene el potencial de convertirse en una bestia si se cumplen los requisitos adecuados. Esto le dijo mucho a Clark. Sabía que los elfos de la Tierra habían venido aquí para crear un determinado golem. Sabía que podían usar habilidades elementales de la Tierra debido a lo que eran como raza. Y sabía que estos elfos eran más jóvenes y definitivamente no podían competir con su fuerza todavía. Entiendo que encontrar a un extraño en tu campamento es algo preocupante. Eso está bien, pero puedes relajarte por ahora. Si sigues ahí sentada, dispuesta a matarme, podría molestarme. Clark le envió a Debbie un mensaje silencioso para que notara su presencia. Sin embargo, no por mucho. La risa repentina que heló a los elfos hasta los huesos a pesar de que estaban en un ambiente muy caluroso fue suficiente para hacerlos girar y buscar la fuente. Pero Debbie era invisible a sus sentidos. Si fueran elfos del aire o elfos espirituales, entonces podrían haber tenido la oportunidad de detectar la ubicación de Debbie. Desafortunadamente, no lo eran y no pudieron encontrar la fuente de la risa. Eso debería ser suficiente. Clark se puso de pie sosteniendo su lanza de relámpago negro. Era una postura intimidante antes de extender una mano. Mi nombre es Clark y soy un humano que intenta resolver algunos problemas. ¿Por qué no me dicen qué están haciendo todos ustedes, jóvenes elfos, aquí? Deberían estar en algún tipo de academia o aprendiendo también, ¿no? Esto fue suficiente para que una elfa que tenía una armadura marrón más ornamentada girara la cabeza y se concentrara en él. Clark acababa de demostrar que sabía más que suficiente para comprender la situación. Que ya los había descifrado en un grado mayor del que los elfos esperaban. Baja los brazos. La elfa miró a Clark con una mirada cada vez más penetrante antes de relajarse de nuevo. No eres un aliado conocido de mi gente. ¿Qué quieres? Estaba claro que la elfa sabía que ella y su equipo estaban en una situación precaria. Bueno, originalmente vine buscando materiales relacionados con dragones. Una nueva mazmorra que cruce múltiples mundos. Esa es una gran oportunidad. Pero ahora, sé que los elfos aquí están tratando de crear una bestia única y que los enanos lucharon con los elfos por un espacio para forjar algo. Suena lo suficientemente interesante como para que alguien lo investigue. Pero no es solo eso. Quiero buscar un poco para encontrar algo bueno que llevar a casa. Este lugar es una mazmorra volcánica que solía ser el hogar de dragones antes de que se separara del mundo del que formaba parte. Por lo tanto, vale la pena buscar aquí y allá antes de que desaparezca en unos días. Mostrar este pequeño fragmento fue suficiente para hacer que todos los elfos de la tierra se sintieran aún más incómodos. Saber que una mazmorra desaparecería era una información enorme. Los elfos podían hacer que un anciano de su raza se comunicara con la naturaleza y sintiera estas cosas. Lo que Clark acababa de demostrar era que había humanos que podían hacer lo mismo. Significaba que estaban tratando con personas más fuertes de lo que entendían en ese momento. Sabes bastante. Subestimé por qué podrías estar aquí. Debo suponer que tienes otras razones para esperar aquí. Los golems de la tierra profunda retrocedieron como muestra de paz. Los elfos de la tierra parecían preferir una solución pacífica a luchar aquí. Esto lo hizo más fácil de lo que Clark había esperado. Bueno, en ese caso, preferiría que dejaras de crear un golem ardiente. No les hará ningún bien a ninguno de ustedes. Especialmente porque su afinidad al fuego es demasiado baja. Y no a ti, me refiero a ella. La más joven de todos ustedes. Todos los elfos varones se movieron para proteger al elfo más bajo que había llegado. El que todos habían estado mirando instintivamente. Exactamente lo que cualquier guardia hace cuando protege a alguien importante. ¿Qué? No la atacaré. Solo te pido que no hagas una bestia que no puedas controlar. Si fallas, causarás algunos problemas aquí.
Clark fingió que todavía entendía de qué estaba hablando. Pero su falta de conocimiento en lo que respecta a lo que era un golem ardiente y lo que los elfos estaban tratando de criar quedó claro aquí. No quiero un golem rebelde. Quiero un auténtico golem de magma. Capítulo 522. ¿Cómo puedes? El más joven de los elfos finalmente se había rendido y había hablado en voz alta. Clark ya podía ver claramente que los demás eran guardias. Ya habían adoptado una formación más protectora. Entonces, ¿por qué creo que tendrás un golem ardiente, o un golem rebelde, como lo llamas tú? Clark la miró de la misma manera que cualquiera miraría a un niño. En términos élficos, esta chica sería la más joven que entraría en una academia humana. Pero ella era un poco más joven en comparación. Esta debía ser su primera bestia que no fuera una bestia espiritual. Los humanos no conocen el proceso. Es evidente que nos has estado observando durante más tiempo del que admites. No, apenas te he visto. Estaba más interesado en los golems que descansan aquí que en cualquier otra cosa. Pero luego noté algunas energías en el aire y con una habilidad única mía, bueno, sé los resultados de lo que harás aquí. Un golem ardiente. Clark interrumpió por completo al elfo mayor que actuaba como líder de los guardias. Esta acción enfureció aún más a la elfa más joven. Al ser más joven, le costaba más mantener la calma. Pero los elfos seguían siendo muy tranquilos y analíticos para empezar. El que había interrumpido ya había notado la forma en que Clark vaciló cuando miró a los otros guardias. Tienes una habilidad única relacionada con tus ojos. Deberíamos llamarlos ojos elementales o algo más. De todos modos, sus palabras podrían ser ligeramente ciertas. El título de estos guardias parecía ser el más capaz de comprender a Clark hasta cierto punto. Incluso si estaba un poco equivocado en cuanto a cómo pudo saber exactamente lo que podría suceder. También había un ligero indicio de que el capitán de la guardia era un poco más importante en comparación con los otros elfos que todavía estaban esperando sus órdenes para atacar o defender. Incluso si tenían que retirarse, estos eran guardias entrenados que habían traído una figura más alta para crear un golem único. Te recomendaría que fortalecieras tu débil afinidad al fuego antes de intentar algo como esto de nuevo. Puedes reunir los materiales de fuego y tierra aplicables aquí. Todos sabemos que mucha gente ya lo ha hecho. Algunos humanos vinieron aquí y lucharon contra bestias o tal vez lucharon contra ti. No me importa de ninguna manera, pero se fueron con algunos materiales y eso es todo. El ligero tono indiferente en las palabras de Clark fue suficiente para volver a insistirle a la elfa más joven. Ella sintió que Clark estaba haciendo que toda esta mazmorra única pareciera un lugar pequeño. Puedo crear lo que deseo y tú no puedes detenerme ni a mí ni a mis guardias. Es una tontería creer que un domador humano más débil pueda. Ahí es donde tienes el problema. Crees que soy un domador de humanos débil porque soy más joven y estoy solo. Pero dije que era un domador de dragones. Clark permitió que Crim abandonara la forma de armadura. Su cuerpo sintió el calor adicional porque Crim no lo estaba protegiendo directamente. Sin embargo, el cambio de forma de Slime a una forma de dragón joven más sólida hizo que todos los arcos de los guardias elfos se centraran en Crim. Pero nunca habían visto el núcleo. No esperaban ver a un dragón Slime cambiando de forma en ese mismo momento. Para demostrar aún más su fuerza, Crim permitió que la energía del dragón se filtrara mientras gruñía levemente. Solo lo suficiente para demostrar que estaba siendo amable y se estaba conteniendo para no abrumarlos por completo. Normalmente, un grupo así no se sentiría intimidado por un domador de dragones muy joven. Desafortunadamente, esto estaba muy lejos de ser normal. Nada de lo que Clark hacía se consideraba normal. Nada de lo que sucedía con cualquier bestia relacionada con Clark era normal. El mero hecho de que Clark estuviera siendo amable y no peleara en ese momento era solo porque quería más información y estaba siendo amable. Todo esto fue puesto en evidencia por los elfos, quienes se dieron cuenta de que no estaban a la altura de sus expectativas. Clark resistiría fácilmente las flechas de tierra que habían creado y la fuerza que tenía ahora. Sin embargo, ya habían visto a los golems de tierra profunda, y podían decir que Clark no estaba estresado en absoluto por su presencia.
Nuestra joven señorita está muy dedicada a la formación de un golem de magma ahora. No hay otra opción. Estamos más que dispuestos a llegar hasta el final para asegurarnos de que eso suceda. Con la aprobación de su capitán de guardia, todos los guardias elfos se prepararon para luchar mientras que la elfa más joven se dio cuenta de que la dejarían sola para completar su objetivo y luego regresar a casa. ¿Quién dijo que te iba a atacar? Simplemente no quiero que hagas un golem ardiente. Quiero destruir esa posibilidad por completo. Así que, muéstrame lo que estás haciendo. Quedarse boquiabierto no era algo anormal para Clark, pero para los elfos sí lo era. La gente rara vez los sorprendía de esta manera. El mundo de los elfos era un mundo de calma y elegancia, con estrategias políticas variadas en lugar de batallas. Así era como funcionaban. Tenían un reino que abarcaba todo su mundo conocido. Esa era su realidad. Que alguien dijera simplemente, oye, quiero arreglar esto, era ridículo. Eso nunca sucedía y siempre tenía un costo o un precio. Dudo que haya algo que tengamos que desees. Como humano, claro está. La capitana de los guardias miró a Clark. Sabía por las historias lo que los humanos pensaban de los elfos. Que los elfos que eran convocados como bestias espirituales a menudo eran codiciados. Que los elfos que habían llegado a las tierras humanas para establecer una aldea de embajada a través de una mazmorra permanente habían pasado por ciertas pruebas. Ya fueran los elfos capturados y arrastrados a ciudades o pueblos poderosos, o los elfos obligados a unirse a familias. Todo era lo mismo. Los humanos tenían algunas ideas fantásticas sobre la apariencia de los elfos y su fuerza en lo que respecta a la naturaleza y la canalización de energías con sus cuerpos. Por eso había muchas reglas sobre la interacción entre las razas. Por eso los elfos se movían con muchos guardias y golems. Precio. Se pagará de otra manera. No por ninguno de ustedes. Mientras un golem ardiente sea destruido. Bueno, la posibilidad de que exista es destruida, entonces estaré bien. Clark captó parcialmente lo que estaban pensando los elfos. No fue difícil cuando vio a los guardias elfos masculinos y femeninos replicar la mirada ligeramente disgustada que les había dado a las poderosas familias corruptas cuando los vio. Entonces, ¿me enseñas el camino? Clark dio unos pasos hacia la pista que habían hecho los elfos para subir hasta el pico de la montaña. La montaña volcánica que estaba siendo frenada por lo que fuera que los elfos habían empezado a hacer. Hubo un murmullo cuando Clark tomó la iniciativa. Podía decir que los elfos no estaban preparados para una batalla. Sus golems de la tierra profunda tenían debilidades y estaban en desventaja ya que no sabían qué podía hacer la bestia oculta en comparación con el dragón. Una persona peligrosa había aparecido y de alguna manera había prometido ayudarlos. ¿Quién confiaría en algo así? Pero los hechos eran que Clark pudo ver más de lo que esperaban. Que ya estaba caminando hacia donde estaban trabajando. Y que tenía un dragón y otra bestia misteriosa con él. Había demasiadas incógnitas con las que luchar. Demasiadas incógnitas con las que huir. Entonces, ¿qué más había que hacer aparte de seguir adelante con él? Finalmente, oír a los elfos moverse detrás de él relajó un poco a Clark, pero dejó que Debbie agregara algunas risas ocultas aquí y allá para asegurarse de que los elfos no tuvieran ninguna idea inteligente cómo levantar sus arcos de tierra hacia él. Era más seguro estar un poco nervioso de esta manera. El calor aumentaba mucho más, por lo tanto, Clark hizo que Crim tomara el lugar como su armadura nuevamente. Las alas se plegaron fácilmente detrás de él antes de finalmente fusionarse nuevamente para convertirse en una protección más densa. Clark se había quedado impresionado con el crecimiento de Crim, ya que podía cubrir mejor todo el torso de Clark e incluso cubrir parcialmente su cuello y bajar lentamente por sus caderas. Era una prueba de que Crim había crecido y podía protegerlo mejor. Pero también de que estaba un paso más cerca de ser una habilidad que pudiera proteger completamente a Clark en la batalla. Este es el lugar del ritual, escuchó Clark la voz ligeramente nerviosa del elfo más joven que estaba con los guardias. Estaba segura de que él no entendería lo que estaba viendo y tuvo que hablar. Pero por lo que vio, Clark supo que había muchas cosas mal. En primer lugar, estás cometiendo un gran error al venir a un lugar volcánico. En segundo lugar,
Tienes el golem equivocado para crear con tu bestia espiritual. En tercer lugar, ¿cómo puedes soportar el dolor de esto? Debe dolerte a ti y a tu bestia espiritual hacer esto. El silencio era todo lo que existía a su alrededor, ya que Clark ya había mirado lo que encontró. Capítulo 523, Intentos crueles. Núcleo de golem de arcilla, ultra raro. El núcleo de arcilla del golem es una bestia de tipo tierra excepcionalmente rara. Esto se debe a que es un núcleo y no un golem real. Como bestia espiritual, esta bestia puede existir, pero no puede ser creada ni existir en esta forma independiente en la naturaleza. Naturalmente, tiene una poderosa afinidad con la tierra y una afinidad con el agua debido a la existencia de su núcleo de golem de arcilla. Sin embargo, es muy similar a un núcleo de golem de roca lisa que se sabe que se calienta y enfría en las temperaturas profundas de la tierra. Esto a menudo causa confusión. El núcleo de golem de arcilla es ideal para aquellos que desean usar agua y tierra para defenderse y atacar. Muchos elfos que respaldan a esta bestia como una bestia espiritual se alzarán a la cima con la afinidad con el agua como un arma sólida para cortar la tierra de otros elfos de tierra con afinidad singular. El núcleo del golem de arcilla puede reformatear la tierra y el agua con las que compone su cuerpo para poder atacar o incluso convertirse en una armadura que proteja a su domador. Incluso puede destrozarse y reformarse lentamente con solo que el domador use su propia energía interna para rehidratar y volver a unir el núcleo. Sin embargo, esto hace que su velocidad de crecimiento sea más lenta para volver a su mejor momento. Los mejores materiales. Clark pasó por alto el mejor plan de crecimiento y los mejores materiales. Lo hizo simplemente porque vio un problema mayor. Una gran advertencia sobre el estado actual del núcleo del golem de arcilla. Debido a que la energía elemental del fuego opuesta se ve forzada a entrar con la mayor cantidad de energía de la tierra, el núcleo del golem de arcilla está experimentando una enfermedad grave y una reacción violenta. Está intentando cambiar su naturaleza a la fuerza para poder manejar la energía del fuego. Si esto persiste y no se cura, el núcleo de arcilla del golem explotará y robará toda la energía del domador. Esto provocará que mute forzosamente y se convierta en un golem ardiente capaz de causar erupciones volcánicas a su alrededor. Ya no será considerado una bestia después de la muerte de su domador y, en su lugar, se convertirá en un monstruo. Las capacidades mentales se perderán por el dolor de perder su cuerpo original y la conexión con su domador. Esto hará que el golem ardiente se descontrole, por eso se lo considera un monstruo en este estado. Una bestia así que se descontrolara en una mazmorra no sería un problema, sin embargo, la mazmorra no sería capaz de contener a un monstruo que causara caos y la existencia lo arrojaría a la fuerza a la entrada de la mazmorra más cercana. Un mundo se enfrentaría a un monstruo que puede rivalizar con muchos otros monstruos poderosos. Interrumpiría el flujo de energías naturales. Y a su vez, causaría muchas muertes de bestias, plantas y seres sensibles. Niña, eres una completa idiota que ni siquiera debería ser considerada una domadora. Las duras palabras de Clark se dirigieron a la elfa más joven. Los demás actuaron como sus guardias y se prepararon para luchar contra Clark, que sujetaba la lanza de relámpago negro con los nudillos blancos. Todos podían sentir el desdén y la rabia y él la miró. Crim, ve a buscar ese pobre núcleo de arcilla del golem de la piscina de lava. Está sufriendo y necesita curación. La joven elfa intentó hablar y discutir, pero cuando ella empezó a dar un paso, Clark la miró con toda su ira. Las olas de energía de dragón que lo rodeaban hacían que todo pareciera el doble de pesado. Como si una tormenta estuviera a punto de azotar toda la zona que los rodeaba. No solo torturaste a tu bestia espiritual, tu compañero de una sola vez en la vida, al ponerlo contra su energía elemental opuesta, sino que también pudiste sentir su dolor. Sé que puedes sentirlo, pero seguiste haciéndolo. Ni siquiera investigaste adecuadamente qué era tu bestia y cómo podía controlarse a sí misma. La dejaste aislada durante toda su vida hasta ahora. En serio. La ira evidente que sentía Clark al ver que esa bestia había estado sufriendo durante tanto tiempo a pesar de que el ser que debería haberlo evitado lo estaba provocando lo mataba por dentro. Para él, sus bestias eran su fuerza, parte de él. Su familia. No podía comprender cómo los demás no pensaban de esa manera.
Un núcleo de roca lisa es inútil a menos que tenga la afinidad de fuego adecuada para convertirse en un golem de magma. Si no se vuelve fuerte, seré expulsado de mí. Expulsar. Núcleo de golem de roca lisa. Eres un completo idiota. No puedes sentir las energías que tu compañero necesita. Clark pisó fuerte el suelo, lo que provocó que una piedra se agrietara. Pequeñas motas de brasas llenas de fuego comenzaron a ser arrastradas por una ligera brisa a su alrededor mientras Clark se olvidó de controlar la energía del dragón con cuidado. Tu bestia es un núcleo de golem de arcilla. Necesita agua y tierra para formar su cuerpo. Necesita las energías del agua y la tierra para poder crecer. En cambio, la lastimaste al ponerla en una energía elemental opuesta. Tuviste la oportunidad perfecta para crear una bestia que podría ser más poderosa que un golem de magma. Pero no le diste la atención y el cuidado adecuados. Eres un elfo. Vives mucho más que un humano como yo, pero no te importó en todo ese tiempo mirar dentro de ti y de tu compañero. Cada palabra llevaba consigo la energía del dragón que realzaba los sentimientos. Los elfos empezaron a comprender la verdadera fuerza que poseía Clark. Podían sentir el poder que tenía para vencerlos. El poder que no esperaban encontrar en alguien tan joven como Clark. Pero poder al fin y al cabo. Era un ejemplo perfecto de cómo tendrían que respetarlo o, de lo contrario, sufrirían las consecuencias. Clark ya había sentido que Crim regresaba a su lado. Crim colocó con cuidado el núcleo de arcilla del golem en el suelo sin mostrar ninguna herida causada por la lava que había debajo. Era un dragón. Naturalmente, no sufriría daño con solo atravesarlo una vez. El núcleo de arcilla del golem se había agrietado y parecía estar en las últimas. Clark se arrodilló cuidadosamente junto a él. Sé que amarás a tu pareja pase lo que pase. Mi pareja es igual. Debbie se mostró sorprendiendo a los elfos que ni siquiera habían notado dónde estaba la segunda bestia que tenía Clark. Y mucho menos lo única que era Debbie. Aquí tengo algunos cristales de agua y de tierra. Toma las energías que necesites y ni siquiera pienses en devolverlas. Sé un poco sobre los de tu especie. Eres agradable y pacífico. El flujo tranquilo del agua y la firmeza de la tierra. Pero por ahora, concéntrate en ti mismo y recupérate. Educaré a tu domadora. Ella no te volverá a hacer daño de esta manera. El cambio drástico de tono de ira a amabilidad fue demasiado para que los elfos lo comprendieran, ya que no estaban seguros de lo que Clark haría a continuación. Pero cuando Debbie comenzó a mirarlos y el cuerpo fantasmal de un blanco rígido se estiró para mostrar una forma real, se perdieron en la oscuridad que vieron. La profunda oscuridad dentro de los ojos de Debbie y más allá de sus afilados dientes les hizo sentir que la muerte no era nada más que oscuridad sin fin. Déjenlos en paz. Aprenderán sus lecciones de la manera más difícil. A medida que el núcleo de arcilla del golem se cura, solo el domador sufrirá la falta de energía y el dolor. Cuando pueda comenzar a formar un cuerpo adecuado, será cuando pueda enmendar sus errores. Clark también sacó un diario adicional de su anillo espacial y comenzó a escribir. Los materiales básicos, los planes de curación y los planes de crecimiento se convirtieron en un formato común en este diario. Eran simples porque Clark no quería perder el tiempo en eso. Pero también sentía que las cosas estaban mejor de lo que podrían haber estado. No tenía que destruir una bestia aquí. Había encontrado otra forma en lugar de destruirla. Se ha completado una tarea de la misión de la mazmorra. Felicitaciones. El sistema ya había reaccionado a lo que había hecho. Fue suficiente para que Clark respirara un poco más tranquilo que antes. No esperaba que las cosas fueran así, pero estaba agradecido de alguna manera. Había ayudado a una bestia en lugar de destruirla. Este es un plan de bestia y de sanación. Síganlo al pie de la letra o iré a por ustedes y a todos los que están aquí hoy. Sé dónde se conectan los elfos con el mundo humano e iré algún día. Pero si llego allí y descubro que no ayudaron a esta pequeña. Clark se quedó en silencio. Los guardias incluso temblaron. No habían sentido la misma sensación de muerte en toda su vida. Entre Debbie y Clark, tenían la innegable sensación de que la muerte estaba bajo su control. Ahora deberías abandonar esta mazmorra.
No pierdas más tiempo luchando contra enanos o intentando conseguir materiales de fuego. Necesitas agua y tierra. Si te quedas, yo mismo te echaré. Clark observó a Krim levantar con cuidado los cristales de energía y el golem de arcilla antes de colocarlos en los brazos de la aterrorizada joven elfa. Estaba claro que estaba a punto de perder su estabilidad. Pero antes de que cayeran las primeras lágrimas, Clark ya se había ido con Krim y Debbie. Lo único que quedaba era una siniestra mezcla de energías. Capítulo 524, el próximo lugar al que ir. Esa elfa tonta estaba involucrada en política y, en comparación, es incluso más joven que yo. Clark se quejaba mientras se alejaba de los elfos. Se alegraba de que el sistema hubiera aceptado que había completado un objetivo, pero había notado que el calor a su alrededor se estaba intensificando un poco. Los elfos eran una raza política y tuvieron que hacer mucho para demostrar su valor. Pero el hecho de que fueran casi tan malos como la corrupción que Clark vio en los humanos le puso los pelos de punta. Significaba que la elfa que acababa de conocer con guardias a los que podría haber derrotado fácilmente probablemente estaba en sus últimas. Esta era su última opción en cuanto a fuerza porque estaba desesperada. Si bien eso no justificaba el hecho de que casi se había suicidado y había provocado el nacimiento de un monstruo, aún había mucho que asimilar, especialmente porque Clark sabía que no tenía derecho a entrar en otra raza, ni siquiera en otro mundo, y sentar un precedente sobre cómo se debía tratar a las personas o a las bestias. Era difícil racionalizar lo que había dicho y hecho de alguna manera. Aparte de eso, estaba muy contento de no haber tenido que lidiar con ninguna pelea ni muerte. Había visto el espectáculo de la batalla y sabía que potencialmente se encontraría en un punto muerto entre los enanos y los elfos. El caso era que solo había encontrado a los elfos. Los daños fueron claramente causados por los golems de los elfos. Los golems de la tierra profunda definitivamente podían concentrar su fuerza y causar cráteres de la misma manera que otras bestias. Clark también había notado las energías de la tierra en el área que lo demostraban una vez más. Eso solo dejaba en claro cuán fuertes podían suponer que eran los enanos. Gracias a los conocimientos básicos que había escuchado mientras crecía y que había logrado reunir en la Academia Nova con el poco tiempo libre que tenía, también sabía sobre su raza. Pero eso no significaba que tuviera confianza en luchar contra ellos y los estilos que pudieran tener. Los enanos eran una raza más brutal en cierto modo. Preferían usar sus habilidades para forjar y fabricar cosas. Esto significaba que eran expertos en bestias de tipo metal y tierra. Un poco de fuego mezclado aquí y allá, pero a menudo solo manipulaban el metal para crear lo que necesitaban. Estas habilidades les proporcionaron socios que tenían más probabilidades de adoptar formas de armas y armaduras. Su enfoque también dependía de su propio mundo o mazmorras que les permitían recolectar minerales únicos como materiales. Este hecho permitió a los humanos llegar a un acuerdo comercial tentativo y evitar pelear. No era como los elfos, a quienes se les había convencido más fácilmente de que simplemente se construyeran una ciudad forestal con una embajada para crear una alianza. Los enanos también tenían un temperamento peor que el de los elfos. Los elfos eran pacíficos hasta cierto punto y discutían con palabras antes que con los puños. Los enanos eran todo lo contrario en este aspecto. Si estaban molestos o enfadados, estaban dispuestos a resolver sus asuntos con una batalla de fuerza y habilidad. Por eso, a menudo se les veía peleando desde el principio en lugar de esperar a ver cómo evolucionaba la situación. Esto no significaba que fueran cabezas de chorlito que no podían pensar. El hecho de que utilizaran sus fuerzas para luchar no significaba nada. Eran muy inteligentes. Habían desarrollado diseños únicos e intrincados. Edificios y máquinas que dependían de las energías de una bestia para poder crear algo más grande. Se decía que sus enormes ciudades podían ser trasladadas con bestias y su forja creativa. Pero no a muchos humanos se les había permitido viajar a un mundo así. Viajar a la casa de los enanos significaba que confiaban en que el individuo no divulgaría cierta información. Eran muy reservados con respecto a su conocimiento. Tanto es así que incluso habían retenido a algunas personas que accidentalmente entraron en su mundo y potencialmente iniciaron pequeñas batallas aquí y allá.
Incluso lograron acoger a genios de otras razas y hacerlos parte de su ciudadanía, ya que aprendieron bien de ellos. La razón por la que Clark sentía que lo que estaba pasando era simple: estaba tratando de dirigirse hacia el lugar más caliente, el mejor lugar al que podía llamar una forja. No es que lo que él consideraba una forja fuera lo mismo que los enanos. Para ellos, Clark suponía que sería el lugar ideal para que las energías del calor, la tierra y el metal se fusionaran o se moldearan. Eso significaba que cuanto más caliente fuera la zona, mejor. Y más cerca estaría de llegar. En un principio, Clark había pensado que se dirigiría hacia la montaña volcánica más grande de los alrededores, pero cuando encontró una que estaba refrigerada y otra con elfos que la hacían aún más fresca, decidió que la más grande no era necesariamente la mejor. Su opinión había cambiado. Los enanos necesitarían el mejor lugar para estar, uno que estuviera lleno de la mayor cantidad de energía. Un volcán no podría crecer si ya era una montaña enorme. Entonces, mirando al horizonte desde donde estaba, Clark divisó el volcán más pequeño en la distancia que arrojaba lava y hacía que grandes columnas de gases oscuros flotaran en el aire. Con el lugar en el que se encontraba, estaba demasiado lejos y Clark no podía distinguir muchos detalles, pero definitivamente no era normal que el humo se elevara de formas tan extrañas. Tenía más sentido que algo estuviera deteniendo el flujo de lava en la cima del volcán. También significaba que había enanos forjando activamente justo donde la lava se abría paso a través de la tierra. Un lugar muy peligroso. Debbie, ve por allí y empieza a explorar. Sé que el espacio entre aquí y allá es un poco grande. Pero tenemos que asegurarnos de no meternos en peleas con una bestia mientras nos escabullimos por allí. Clark sabía que Debbie era más fuerte que antes. La exhibición de su forma completa frente a los elfos para intimidarlos fue simplemente un ejemplo. Si bien Clark sabía que Debbie se mantenía bien escondido en lo que se refiere a fuerza, eso era porque tenía el deseo más profundo de protegerlo. Clark y Debbie eran uno en la misma alma. Por lo tanto, Debbie ocultó su fuerza para tener siempre la ventaja. Se mantuvo oculto en la invisibilidad o en la forma fantasmal más pequeña que Clark conocía. Sin embargo, Debbie había crecido mucho. Pudo tener una forma espiritual más humanoide. La oscuridad profunda en sus ojos y boca aún se notaba. Pero podía mostrar fácilmente sus manos completamente formadas con garras blancas más afiladas. Estas extremidades espectrales eran lo suficientemente desconcertantes como para que nadie notara la falta de piernas. Clark también se sintió cómodo al ver que Debbie podría luchar más fácilmente y usar sus habilidades. Crim, nos vamos. Yo volaría por los aires, pero eso ya se verá. Vamos a pasar por ese espacio que hay allí. Hay un sendero que fluye con más lava y eso requerirá velocidad para atravesarlo con seguridad. Pero los enanos podrían atravesarlo fácilmente. No esperarán que alguien venga a tocar la puerta por allí. Y definitivamente querrán pelear. Conocer el temperamento de los enanos fue muy útil, pero también saber qué podían y qué no podían atravesar fue una decisión inteligente. Los enanos naturalmente tenían un cuerpo más resistente, esa era la manera fácil para ellos de poder sobrevivir aquí y en su mundo natal fácilmente. Sabían que los elfos y los humanos eran más débiles, por eso podían tomar senderos a través de esta mazmorra que los humanos y los elfos no podían. En el momento en que Clark saltó de la montaña y comenzó a atravesar las grietas y hendiduras, el resto del grupo también estaba trabajando duro. Este rastro se está volviendo extraño. Seguimos encontrando piezas de espadas o armaduras. Eso significa que definitivamente nos estamos acercando a alguna batalla que los soldados de la ciudad de la Academia Solar estaban persiguiendo. Geralt se había adelantado un poco y encontró la primera evidencia de tal batalla. Cuando regresó, mostró los pedazos rotos de armadura y una espada. No se rompen fácilmente. Este metal fue creado para resistir ciertos daños. Cualquiera que sea el objeto contra el que estén luchando tiene una defensa sólida y puede usar bien la fuerza contundente. El conocimiento de Ralph sobre forja resultó de utilidad inesperada en este caso. Ni siquiera Isa esperaba que Ralph ya tuviera tantos conocimientos. Pero demostró que ya tendrían una ventaja. Por eso, debemos estar listos para luchar. Grace asintió y comenzó a prepararse mentalmente.
La profesora Wright tomó notas mentales mientras dejaba que los estudiantes siguieran sus planes y se prepararan. También había enviado a sus bestias a explorar el futuro y confiaba en lo que vendría. Capítulo 525, En busca de guardias. El hecho de que el grupo tuviera una base sobre lo que debían hacer facilitó un poco las cosas. María había estado tomando la iniciativa en lo que respecta a las instrucciones. Ella le había estado dando su conocimiento sobre cualquier bestia que pudiera suponer que podrían encontrar. Isa también le estaba dando información sobre los materiales. Esto dejó a los demás con trabajos más prácticos, como verificar las rutas y prepararse para la batalla. Pero ahora que existía la posibilidad de que se enfrentaran a una bestia más dura, tenían que estar más que preparados. El jabalí fundido se había vuelto más que cómodo dentro de esta mazmorra. Había muchas cosas que disfrutaba allí. Las energías metálicas para los metales fundidos mezclándose y formándose en las profundidades de los charcos de lava. El calor de las llamas que podía absorber fácilmente. Luego, los humos tóxicos que flotaban de un lado a otro debido a las pequeñas erupciones volcánicas. Aunque técnicamente el jabalí fundido era una bestia mutada que se obligó a ser así, seguía siendo una bestia muy poderosa que había encontrado un buen lugar cerca de un hábitat ideal. Normalmente no tendría un lugar donde vivir cómodamente, ya que las bestias mutadas podrían no tener un cuerpo que se alinee con la naturaleza. Si bien los beneficios de esto serían evidentes en la fuerza que podría mostrar el jabalí fundido, los beneficios que no se vieron fueron los que Ralph recién había comenzado a sentir. Podía sentir que el flujo de energía entre él y su compañero aumentaba. Pero más que eso, podía sentir que había un extraño flujo de energía. Para él, era solo una ligera sensación de que algo se estaba desbordando. De que en algún lugar debajo de toda la lava, había más energía que se había acumulado. De que una copa se había llenado de energía y ésta se estaba derramando lentamente. Las bestias que estaban a su alrededor podían tomarla, pero les costaría mucho agarrarla sin la habilidad adecuada. Sin embargo, si Ralph hubiera dicho algo, habría dejado a todos confundidos. No era que no le creyeran, sino el hecho de que no podían sentirlo. Isa estaba demasiado distraída como para notar que su espíritu de fuego había estado cerca del jabalí fundido y notó el mismo flujo extraño de energía. La energía perfecta que disfrutaba mientras intentaba crecer y prepararse para dar los pasos adecuados hacia otra forma, tal como lo había hecho la bruja de invierno. Allí. Gerald estaba atento para ver qué estaba sucediendo más adelante. Cuando vio las pilas de armaduras y armas, todo el grupo se dio cuenta de que estaban viendo lo que quedaba de los guardias de la Academia Solar. Se han ido todos. ¿Qué pasa con? Grace vio la armadura y se dio cuenta de que no había ni una sola gota de sangre en ella. Ni en ningún trozo de armadura. Parecía como si se la hubieran quitado, tirado al suelo y luego destrozado. Era completamente ilógico. No, todavía están aquí, puedo sentirlo. Podemos sentirlo. Ella captó la sensación exclusiva de la energía espiritual. Llamó al espíritu infante y este flotó a su alrededor con luz espiritual. El espíritu infante no era una bestia con poder ofensivo. Pero era una pareja perfecta con la niebla viviente en un día normal para ayudar a crear ilusiones. Pero en este caso, ella tenía otras opciones. La ola de energías espirituales que el infante espiritual liberó con un solo grito silencioso fue suficiente para ver cómo cambiaba toda la zona a su alrededor. Sin ella, esto habría sido completamente imposible. Ella había ayudado de manera única a sus whips a crecer, por eso, tenían habilidades únicas que eran ideales para potenciar, debilitar y eliminar ciertas habilidades de otras bestias. Ilusiones. Son bestias de tipo espiritual y de fuego. También tienen una bestia en algún lugar que puede romper armaduras y dejarlos atrapar a las personas en ilusiones. Las palabras de ella eran serias ya que ella y el infante espiritual estaban completamente concentrados en mantener a raya los intentos de ilusiones. Pero eso había sido suficiente. Pequeñas formas de duendes como llamas danzaban alrededor de los guardias que vestían ropas delgadas que se encontrarían debajo de cualquier armadura. Tenían muchas marcas de mordeduras y pequeños rasguños aquí y allá en sus cuerpos. Era claramente una forma de hacerlos más débiles y más susceptibles a las ilusiones.
Por lo tanto, las bestias podrían alimentarse de sus energías espirituales hasta que perecieran. Luego, los cuerpos serían dejados para cualquier otra bestia que estuviera trabajando con ellos. Se les llama espíritus embaucadores de llamas. Son una bestia muy molesta con la que lidiar, ya que sus cuerpos son como los de un espíritu de llamas. Están hechos de energías de fuego. Pero a diferencia de tu espíritu de llamas, ellos usan energías espirituales como su foco. Puedes atacarlos y perturbarlos. No te dejes atrapar por sus ilusiones. Y si liberas a sus objetivos, lo más probable es que llamen a su guardia física. La bestia con la que viven. El profesor Wright se alegró mucho de ver que ella había permanecido tranquila y confiado en su bestia para percibir las ilusiones que los rodeaban. Por eso, compartió información con sus estudiantes para que pudieran actuar adecuadamente. Quédate cerca del centro del grupo y reunamos a los guardias solares. Los rescataremos y luego evacuaremos la mazmorra. María levantó su arco primero para apuntar al espíritu de fuego embaucador más alejado. La pequeña y burlona forma de un goblin lo hizo más fácil de detectar. Con la flecha liberada, la bestia perdió su forma por un momento y María vio a uno de los guardias tropezar y mirar a su alrededor confundido. Oye, trae tu trasero aquí y ponte en fila. Reese fue un poco brusco con sus palabras, pero eso era lo que el guardia necesitaba para salir de su estado de confusión. Al darse cuenta del peligro, el guardia se acercó a los que habían llamado y Grace les explicó las ilusiones que los embargaban, pero que ahora el guardia estaba bajo su protección. Era una situación extraña y difícil de entender, pero el guardia podía comprender lo suficiente como para permitir que le dieran órdenes. No tenía sentido morder la mano del Salvador. Y ahora podemos ocuparnos de dos. Isa envió a su golem de cristal perfecto. Su cuerpo había crecido decentemente mientras estuvo en Ciudad Terra debido a las energías de la Tierra y los cristales que había encontrado. Pero era más capaz de usar su fuerza y avanzar para golpear con uno de sus brazos a uno de los tramposos espirituales de fuego. La conexión rota mientras se alimentaba de otros dos guardias los trajo también al grupo. Antes de que pudieran liberar a otro grupo de guardias, los tramposos espíritus de la llama chillaron hacia arriba. Hicieron un sonido como el de una llama comprimida. Estaban llamando y liberando su conexión con su presa. Esto hizo que todos los guardias restantes miraran a su alrededor aturdidos. Desafortunadamente, no tuvieron mucho tiempo para hacer nada. La forma de una bestia que salía de la lava cerca del grupo fue suficiente para poner a Brad y Ralph en primera línea como defensores. Podían decir que la bestia a cargo de estas bestias que usaban ilusiones era suficiente para actuar como un defensor que podía desafiarlos a ellos y a estos guardias. Es un lagarto de piel de acero. Es una bestia única porque a menudo proviene de un intento fallido de hacer un dragón de metal y un lagarto de hierro para reproducirse. Aparece en la naturaleza y su piel es perfecta para hacer armaduras muy resistentes y flexibles. Ralph reconoció a la bestia porque era un gran material para forjar. Pero Brad simplemente esperó a escuchar más. Mientras la pareja observaba a la bestia, notaron que estaba herida y le faltaba una de las patas delanteras. Las garras habían desaparecido y solo quedaba un muñón. La cojera perfecta para usarla como un ataque contundente que rompiera la armadura, ya que su piel de acero había crecido alrededor de la herida a lo largo de los años. Es muy difícil herirlo, pero es más lento y odia estar fuera de la lava, ya que le resulta más fácil moverse en temperaturas más altas. Necesitaremos que Grace e Isa trabajen juntas para enfriarlo. Luego atacaremos el mismo punto y forzaremos su piel a que se agriete. Luego dejaremos que alguien más lo termine. Esa fue la sartén que se le ocurrió a Ralph en el momento. Los ojos de Brad se concentraron mientras aceptaba esto por completo. Su postura bajó mientras su armamento de hierro de sangre también estaba completamente preparado. El escudo y la espada casi zumbaron mientras se preparaban para extraer la sangre de un enemigo más fuerte. Los que iban delante de este par no tenían idea de lo que estaban a punto de enfrentar. Naturalmente, María había oído el plan y ya había hecho un movimiento hacia Gerald. Había preparado a Lid para agregar veneno a la daga de Gerald antes de que se volviera invisible. Veneno que podría ayudarlos a ganar esta pelea, pero también veneno que se mezclaría con el veneno de su camaleón acorazado.
Era una estrategia que se les había ocurrido mientras caminaban hace muchos días, pero que no habían necesitado usar. Venenos adormecedores y paralizantes como uno solo, una mezcla maligna. Capítulo 526, relativamente fácil. Brad rugió en voz alta para llamar la atención del lagarto de piel de acero. No fue tan impresionante como lo sería alguien con la habilidad de distraer a una bestia y obligarla a prestarle atención, pero para una bestia que se enojaba cuando una presa débil se defendía, funcionó de maravilla. El lagarto de piel de acero ni siquiera se dio cuenta de que María estaba constantemente disparando flechas para interrumpir a los espíritus embaucadores de la llama, ni de que Isa y Grace se habían unido para canalizar las energías de hielo de la bruja de invierno y el primer pinzón juntas. Con sus manos entrelazadas, Grace descubrió que comprendía un poco mejor a Isa. Las energías que Isa tomó prestadas e incorporó a su cuerpo al fusionarse con sus bestias eran muy únicas. Su cuerpo se adaptó y permitió que esas energías fluyeran fácilmente, por lo que el pinzón de hielo y Grace también pudieron compartir fácilmente su energía de hielo. La suavidad del flujo también le permitió a Grace controlar más profundamente las energías del hielo en general. Esto se debió a que Isa había aprendido a controlarlo mientras sus bestias le proporcionaban dichas energías. Era un acto tan cercano de Isa, que se había convertido en parte de su naturaleza. Sin mencionar que era parte de su físico. Pero lo mismo le estaba sucediendo a Isa en lo que respecta a las energías eólicas. Grace ya había comenzado a ayudar a su pinzón de hielo a guiar el viento en un extraño círculo alrededor de su área de combate. Esta pequeña brisa sería la solución para atraer las energías del hielo para enfriar al lagarto de piel de acero. Debido a la relación de Grace con el pinzón de hielo y al hecho de que éste le dio la capacidad de sentir y manipular el viento, ella tenía una comprensión más profunda del viento en general. Esta sensación que Isa logró sentir la ayudó, y el hecho de que tenía una oruga de viento que todavía estaba creciendo. La oruga de viento estaba dentro del espacio de domesticación, pero percibió las diferencias en la habilidad. Aunque la oruga del viento percibió esto, pudo aprender un poco. No tanto como Isa para comprender el viento, pero los dos se dieron cuenta de que con el físico único de Isa y sus afinidades compartidas por las energías, podrían aprender mejor a través del contacto. No era la forma más práctica de aprender, pero era un evento nuevo y sorprendente en una situación como esta. ¿Qué? ¿Crees que puedes golpear su escudo tan fácilmente? El grito de batalla de Ralph llegó con un golpe resonante. El jabalí fundido había cargado contra el lagarto de piel de acero mientras Brad también había golpeado con su hacha. En lugar de la hoja, Ralph había usado la parte posterior del hacha para causarle daño contundente. La mayoría de la gente no sería capaz de hacer mella en la piel de un lagarto de piel de acero. Era demasiado dura, especialmente contra objetos afilados o contundentes. Sin embargo, aquí el grupo estaba presenciando cómo Ralph causaba un daño considerable con un solo golpe de su hacha. El beneficio de tener la carga de jabalí fundido en el lagarto de piel de acero también se hizo evidente. Como el jabalí fundido había venido del lado opuesto, el ataque de Ralph había sido contra la fuerza del jabalí fundido sobre el lagarto de piel de acero. Esto había causado daños conflictivos debido a las diferentes fuerzas que pellizcaban a la bestia. Los golpes internos de esto fueron suficientes para hacer que el lagarto de piel de acero se congelara en el lugar por un momento. La cantidad de tiempo perfecta. El siguiente ataque de Brad se produjo cuando dejó el escudo a un lado. La espada que podía manejar con una mano estaba sujeta por ambas. Normalmente, Brad no era experto en el uso del escudo y la espada por separado. Sin embargo, había aprendido algunas cosas de RS y Terra Academy. En concreto, la mejor forma de usar tanto el escudo como la espada o solo uno de ellos. Cuando la espada golpeó con la fuerza de los dos brazos musculosos de Brad, se creó otra abolladura en el cuerpo del lagarto de piel de acero. La piel de acero endurecido que había desarrollado durante mucho tiempo y que creía casi invencible se había agrietado ligeramente dejando caer un poco de sangre. Gotas de sangre similares del daño interno también cayeron de sus fosas nasales. Debido a la ira de ser atacado y enfrentarse a una verdadera pelea, el lagarto de piel de acero siseó de ira. Planeó volver a sumergirse en la lava y atacar por sorpresa. Desafortunadamente para el lagarto de piel de acero, fue una tontería.
Una gran explosión de hielo y viento combinada hizo que el cuerpo del lagarto de piel de acero se pusiera rígido. El viento giraba a su alrededor y llevaba el frío de la escarcha. Si bien el ambiente era naturalmente cálido, el flujo de viento controlaba el área en la que se encontraba el frío. Esta energía de hielo enfriaba constantemente al lagarto de piel de acero, lo que ralentizaba drásticamente sus movimientos. Cuando algo se calienta y se enfría demasiado, se vuelve quebradizo. Ralph golpeó con la parte posterior del hacha en un arco ascendente. Su golpe fue directo al cuello del lagarto de piel de acero. Este ataque no fue el golpe normal del hacha con la ayuda de las fuerzas de gravedad descendentes. Pero Ralph había atacado hacia arriba por una razón. El crujido que se produjo cuando la piel del lagarto de piel de acero se agrietó y comenzó a salir sangre fue suficiente para que se levantara. Y cuando seas un objetivo perfecto, lo encontraré. Gerald terminó las palabras de Ralph y apuñaló hacia adentro con su daga cubierta de veneno. Antes de que el dolor adicional llegara al lagarto de piel de acero, perdió el control de sus extremidades. La adrenalina en esta batalla funcionó en contra del lagarto de piel de acero. En solo unos momentos se había vuelto poderoso y fuerte. Ahora se estaba desangrando mientras su cuerpo se entumecía y perdió por completo la capacidad de moverse. Excelente ejecución. Lo anotaré como una forma cooperativa de derrotar al lagarto de piel de estela. Dependerá de la fuerza, las energías elementales y un equipo con una cooperación perfecta. La respuesta inmediata de ella fue la que todos esperaban. Pero decir que fueron excelentes fue un gran elogio. Ahora, las notas de tu profesor. El profesor Wright miró al grupo y a los guardias solares, que todavía estaban muy confundidos pero que poco a poco comprendían. Brade y Ralph, muy buen trabajo al enfocar sin una habilidad que lo facilite. Sin embargo, ustedes dos deberían tratar de agudizar sus sentidos. Casi atrapaste a Gerald en tus ataques. Y Gerald, necesitas ser más flexible. Podrías haber sido golpeado. Ella, muy buena para mantener a raya a las bestias espirituales, María, tu arquería fue la compañera perfecta para ella. La próxima vez, espero que le permitas a ella potenciar tus flechas con energía espiritual. Su infante espiritual es más que capaz. Entre Isa y Grace, un enfoque magnífico. Ambas podrán aprender mucho más de lo que puedo ver. Entrenen juntas más a menudo y aprendan una de la otra, ya que sus ritmos se complementan muy bien. Y RS, no me digas que estás decepcionado porque no pudiste hacer tanto. Te vi retroceder hasta los guardias de la ciudad de la Academia Solar. Esa era la posición. Protegiste la valiosa carga. Ese es un lugar que todos olvidaron durante la batalla, excepto tú. Estos consejos eran exactamente lo que el grupo necesitaba. Si bien la profesora Wright no se centró en cuestiones importantes, se centró en las cosas que eran necesarias para lograr un mejor crecimiento a lo largo del tiempo. El grupo también había adivinado algunas de las cosas que iba a decir, pero esa era la ventaja de tenerlas cerca. Podían confirmar sus sospechas sobre cómo mejorar más y, al mismo tiempo, obtener una visión externa de su batalla. Ahora, capitán de la guardia, ¿podría explicarme por qué mis estudiantes tuvieron que rescatarlo? La profesora Wright volvió la mirada hacia el capitán de la guardia más joven. Tenía cortes y raspones, pero se había orientado mejor que los demás. La oleada de agradecimientos y disculpas que se produjo después ni siquiera vale la pena documentarla. Incluso ella pensó eso. Los tontos guardias habían oído hablar de los premios que otros habían ganado al venir aquí, así que se ofrecieron como voluntarios para aceptar el trabajo. Desafortunadamente, habían quedado atrapados después de seguir los sonidos de la batalla pensando que podían robar el tesoro. En cambio, habían encontrado una trampa propia. Con los guardias bajo las estrictas y castigadoras palabras del profesor Wright, María miró a su alrededor y vio que no había una sola herida en el cuerpo de nadie. El lagarto de piel de acero había sido una bestia con la que ninguno de ellos habría luchado ni habría podido lidiar solo hace apenas unos meses. Sin embargo, aquí estaban venciéndolo con relativa facilidad. Tenemos que volver a la entrada. Podemos dejar que los guardias se dirijan a sus rutas de viaje seguras. Estoy seguro de que podrán encontrar otros guardias y arreglárselas solos.
pero acamparemos fuera de la mazmorra y esperaremos a Clark. El ciclo del día y la noche no es el mismo aquí. Estoy seguro de que ya caminamos al menos un día. Con las órdenes de María, todo el grupo estuvo de acuerdo. Guardaron fácilmente el cuerpo de piel de acero del lagarto y observaron a los embaucadores del espíritu de la llama correr a esconderse sabiendo que habían perdido la batalla. Capítulo 527, Descubierto. Misión, guardias fugitivos, completada. Requisito, descubrir qué les pasó a los guardias dentro de la mazmorra. Recompensa, 3 billetes de gache raros, una piedra de alma pura y un cristal de la muerte. Los representantes designados tendrán una tasa de meditación y conversión de energía mejorada de 6 horas por completar la misión. La recompensa para el anfitrión se ha reducido. La gema del alma pura y el cristal de la muerte serán eliminados. Recompensado con 3 boletos gache raros. Clark se quejó un poco, pero se alegró de que el resto del grupo hubiera logrado recuperarse. Si bien todavía no tenía idea sobre la voluntad de la existencia o lo que fuera, sabía que su grupo había ganado mucho. La meditación potenciada fue excelente para recuperarse y crecer más rápido. Sin embargo, la conversión de energía mejorada debe ser una recompensa más nueva que la existencia podría otorgar. El sistema podría darles esto fácilmente, mientras que Clark obtuvo mejores recompensas cuando completó las cosas. La compensación fue que perdió algunos materiales que podría haberle dado a Debbie para hacerse más fuerte. La conversión de energía aumentada es la energía compartida entre la bestia y el domador. Cuando se aumenta, la velocidad a la que los cuerpos pueden aceptar energía mejora, lo que provoca una mejora general en los cuerpos tanto del domador como de la bestia. El sistema detectó las preguntas de Clark y respondió. Esto era simplemente otra ventaja de un sistema más inteligente. Pero Clark no podía concentrarse en eso en ese momento. Tenía que mantener su atención en lo que estaba sucediendo a su alrededor. Estaba avanzando a través de la zona llena de lava hacia la boca de un volcán muy grande y muy activo. Se están utilizando 3 billetes de gache raros. La rueda está girando. El sistema volvió a sonar antes de que Clark pudiera intentar contenerlo. Incluso con más inteligencia, el sistema estaba actuando por sí solo. Pero eso estaba bien. Estaría bien siempre que administrara su tiempo adecuadamente. Los minutos libres para mirar el raro truco son suficientes. Gran cristal de la muerte. 10 horas de meditación mejorada. Cuerno de toro verde, raro. Un toro verde muda sus cuernos una vez al año. El cuerno es un material ideal para ser utilizado en incrustaciones de tallas ornamentales. Tiene una gran conductividad para las energías de la tierra, el agua y la luz. Se considera un material caro, pero también se puede utilizar para otros fines. Sin embargo, debido a que es un material que solo llega una vez al año y, a menudo, en mal estado, uno en buenas condiciones será muy valioso para ciertas profesiones. Clark sintió que el raro gache fue una pequeña decepción, pero como tenía la nueva meditación de tormentas fluidas, se dio cuenta de que podía mejorar su meditación mientras se movía. En realidad, fue una gran recompensa poder obtener una mejor meditación mientras viajaba. Además, no podría detenerlo de sus acciones actuales. El gran cristal de la muerte fue arrojado directamente al espacio de domesticación, donde esperaría a Debbie más tarde. Sería una buena recompensa, ya que Debbie y Cream estaban trabajando muy duro. Ahora todo lo que Clark tenía que hacer era pensar en una recompensa para Cream. Pero eso depende de qué más encuentre aquí en la mazmorra. Un material relacionado con los dragones sería ideal. Entonces, ¿qué hace una rata humana aquí? Clark inhaló profundamente. No tenía idea de que alguien se había acercado sigilosamente a él. Pero cuando miró con atención, no encontró a una sola persona alrededor. Lo único que había era un búho de bronce brillante. Búho de engranajes de bronce, poco común. El búho de bronce es una bestia creada de forma única. Comienza con un cuerpo de bestia metálico y se talla a partir de él. La forma en que un enano crea una bestia así es un secreto guardado, pero se considera parte de su cultura. Esta bestia única está hecha de muchos engranajes y formaciones de energía únicas. Las runas facilitan la capacidad de ver,
oír y hablar mediante el búho de bronce. Esta es una bestia exploradora ideal para cualquier ejército o grupo de enanos. Aunque todavía puede volar tan silenciosamente como un búho, carece de mucho potencial de combate. Es bastante resistente debido al metal del que está hecho, sin embargo, si se le sale un engranaje de su lugar, perderá su capacidad de funcionar y las energías que le permiten ser considerado una bestia se desvanecerán. Necesitará una reparación inmediata o el enano perderá su bestia por completo. Aunque a Clark le costó entender este análisis, no le costó mucho entender que un enano estuviera hablando de él porque andaba por ahí merodeando. ¡Qué grosero! Pensé que los enanos tenían la necesidad de mostrar su fuerza y brillantez. Pero así es como se le habla a un cliente potencial. Cliente, ahora los clientes se escabullen por los senderos para venir a vernos. Clientes humanos. El vicio quejumbroso claramente empeoraba por la conexión del domador con el búho de engranajes de bronce. Eso le indicó a Clark que la atención que tenía sobre él estaba dividida entre él y algo más. Bueno, tengo un material decente para intercambiar. Necesito que alguien le eche un vistazo. Escuché que esta mazmorra estaba conectada y no quería que una bestia me atrapara antes de tener una idea de lo que podría fabricar. Clark mostró el cuerno de toro verde. El búho de engranajes de bronce emitió algunos sonidos extraños mientras lo miraba. ¿Crees que es suficiente con que eches un vistazo a algunas de mis armas y me digas si puedes hacerme guanteletes que me ayuden a usarlas? Clark elogiaba su propia rapidez de pensamiento, pero todavía estaba esperando una respuesta. Los segundos pasaban mientras él estaba allí de pie. Debbie había regresado en secreto mientras Cream también regresaba, pero se mantenía un poco a distancia. Tu aproximación está aprobada. El material que tienes nos es útil. Sigue mis ojos. El búho con engranaje de bronce comenzó a volar y Clark comenzó a avanzar. Dejó que Cream regresara a él también en forma de armadura para que pudiera mantener una apariencia más fuerte. El cambio en el tono de la voz fue un poco más agradable. Estaba claro que el material había hecho el trabajo. Elogió en silencio al sistema por brindarle algo que era mucho más útil de lo que había imaginado. Eso fue hasta que notó que el grupo de enanos que se encontraba frente a él en un pequeño campamento cerca de un charco de lava era más grande de lo esperado. Era fácil ver a las 15 figuras más bajas haciendo varias cosas. Parecían algo jóvenes. Todos tenían los mismos atuendos que promocionaban la misma forja. Para los enanos, esto era normal. Se movían en grupos según el maestro de la forja al que seguían y del que aprendían. Eres el cliente errante. La voz que le llegó una vez era más profunda y más áspera que la anterior. Sobre todo porque provenía de un enano mayor que ejercía un poder claramente más fuerte que los demás. Supongo que estás a cargo, ¿no? Y sí, soy el cliente, por así decirlo. Estaba buscando a alguien que le echara un vistazo a mi lanza de luz negra y a mis agujas arrojadizas negras. Necesito saber si necesitan un mejor mantenimiento en este momento. Luego esperaba comprar un par de guanteletes que me ayuden a manejar mi lanza con más fuerza. Este es el cuerno de toro verde que tengo como intercambio o pago parcial. Bien, si hubieras perdido el tiempo te habría enviado a nadar a la piscina de lava. El tono seguía siendo el mismo, pero todos los enanos más jóvenes que trabajaban duro se estremecieron un poco. Parecía que la amenaza no era falsa. Llegaste en un buen momento. El proceso de grupo aquí está suspendido debido a la falta de materiales. Forjar con un grupo siempre es problemático cuando carecen de una ética de trabajo constante. El grito estaba dirigido a los enanos más jóvenes. Clark claramente había logrado encontrar un aprendiz de herrero mayor con el más joven del grupo. Pero definitivamente este no era un maestro herrero. Significaba que era un grupo más grande de lo que él creía. Ya veo, lamento haberte molestado durante las lecciones. Puede que haya dejado que mi entusiasmo por tener un verdadero artesano enano revisara mis armas se apoderara de mí. Clark sabía que era mejor quedarse con el bien de un enano. No quería pelear con nadie. Deja de elogiar a Clark. No eres un mocoso que no puede cuidarse a sí mismo. Puedo sentir la energía del dragón que emana de ti. Dime qué más buscas. Ahora que el enano habló, Clark sintió las opresivas energías de la tierra y el fuego que emanaban de él.
Estaba claro que este enano estaba a la par de Clark y se estaba conteniendo hasta que Clark le explicara todo lo que también podría estar involucrado. Básicamente, Clark podría haberse entregado directamente a las manos del enemigo. Como dije, solo estaba aquí para que revisaras algunas cosas. Pero, ¿te importa si te pregunto por qué estás en un lugar que se desmoronará en un día y medio más o menos? Clark vio que los ojos del enano se entrecerraban un poco. El momento en que desapareció la mazmorra era claramente una novedad para él. Capítulo 528, Volcanes retumbantes. Esta es una mazmorra a la que le falta el tiempo, dices. La pregunta en respuesta fue casi silenciosa, pero Clark la escuchó claramente. Cuando el enano lo miró de nuevo tenía una expresión más seria. Esto es entrenamiento, nada más. Había tanto en esa respuesta que Clark sabía que había algo más. Por eso envió rápidamente a Debbie la orden mental de que revisara la boca del volcán, de donde provenían más sonidos. El hecho de que hubiera 15 enanos jóvenes aquí bajo la explicación de que estaban aprendiendo no significaba que ese fuera realmente el caso. Aquí está mi lanza de relámpago negro. ¿Ves cómo se ven desafilados los bordes? No tengo idea de cómo afilar esta calidad de arma. La respuesta del enano fue abrir mucho los ojos. No esperaba que alguien tan joven empuñara un arma así. Pero también podía notar por las manos de Clark que el arma encajaba perfectamente. Sus manos eran las de alguien que había pasado el tiempo adecuado empuñando la lanza de relámpago negro para ejercer la fuerza adecuada en una técnica completamente desarrollada. Este tipo de cosas eran las que un herrero podía percibir y aprender a detectar de forma natural en sus clientes. Con el tiempo. Especialmente un herrero que había alcanzado un nivel superior como este. Estaba a la par de Clark en destreza en batalla, eso era lo que sentía. Pero cuando el enano se dio cuenta de que Clark era tan joven, fue aún más impresionante. Que un joven luchador se hiciera tan fuerte era algo que no muchos podrían hacer a su edad. El enano pensó que él también era considerado poderoso en comparación con su conocimiento de forja, que era el foco de todos sus esfuerzos. ¿Qué pasaría si no hubiera aprendido a forjar en absoluto y solo se hubiera centrado en la batalla como lo había hecho este hijo de humanos? Sin embargo, esos pensamientos fueron pasajeros, el deseo normal de aprender de un arma lo invadió. El enano comenzó a observar cada centímetro del arma, mostrándole a Clark exactamente cómo era un verdadero artesano de alta calidad. En comparación con los humanos, este era un examen 3 veces más extenso. Has desgastado la espada debido a que has luchado contra varias bestias. Hay pequeñas rebabas que deben eliminarse para que la hoja suene bien. Luego, necesitarás algunas resinas a lo largo del arma para que puedas mantener el agarre, ya que los aceites de tu cuerpo se han filtrado en ella, lo que provoca menos fricción con el tiempo. A partir de ese punto, podemos buscar mejoras, sin embargo, mejorar las capacidades físicas debilitaría las formaciones de runas que permiten el almacenamiento y la dispersión de energía. Los materiales únicos necesarios para mejorar esta función son muy difíciles de conseguir porque tienen que unirse para crear y alterar energías relacionadas con los rayos. Recomiendo simplemente un mantenimiento básico y aprender a utilizar una piedra de afilar para la hoja. Tendré esto preparado y una pequeña guía sobre la piedra de afilar en solo unos minutos. El cuerno de toro verde también se puede cambiar por algunos metales si desea recuperar el precio pagado. El mantenimiento cuesta menos. Profesional fue la única respuesta que se le ocurrió a Clark. Se sentía mal por haber venido aquí con el objetivo de destruir algo que se estaba forjando aquí. Sin embargo, tampoco se sentía mal en absoluto. Fuera lo que fuese lo que estaba sucediendo, era una misión que literalmente podía quitarle lo que le estaba dando la oportunidad de vengarse y cambiar el mundo en el que vivía. El enano empezó a sacar herramientas y otras cosas de un anillo espacial. El movimiento constante era demasiado rápido para seguirlo. Esta era la habilidad de alguien con muchos más años de experiencia que cualquier otro herrero que Clark hubiera visto trabajar. Todos los herreros humanos palidecían en comparación. Se utilizaron diferentes telas a lo largo de la lanza con diferentes aceites para eliminar las impurezas. Esto hizo que la lanza de luz negra pareciera tan buena como el día en que el sistema se la entregó.
Era sorprendente lo opaco que se había vuelto el color negro y lo difícil que era ver los patrones antes de esto. Cuando afilaba la hoja, Clark prestaba mucha atención a la inclinación del ángulo para afilarla correctamente. Era un factor claramente importante al utilizar la piedra húmeda porosa. La técnica clara que se utilizó demostró que esa era la razón por la que no se producían rayones ni golpes fallidos en la piedra. Otro ejemplo de los altos niveles de habilidad. Estoy seguro de que fue más rápido de lo que esperabas. Puedo decirte que nunca has visto a un herrero dedicado trabajando antes. Tómalo como un beneficio adicional. Respetar el buen trabajo era un gran cumplido para un enano. Se preocupaban mucho por el tiempo y el esfuerzo que dedicaban al trabajo. Por lo tanto, cuando el enano vio a Clark hipnotizado por cómo trabajaba, se sintió mucho más feliz. Es la primera vez que veo eso. Para ser honesto, no estaba seguro de ver nada, ya que sé que muchos enanos mantienen sus estilos ocultos. No es que este sea el estilo que usas, pero no soy alguien que pueda forjar. Clark se rió un poco al darse cuenta de que probablemente nunca tomaría un martillo de forja sin la necesidad de hacerlo. Recordó la forja de hielo puro que había hecho, pero incluso eso se sentía diferente a ver al enano forjar algo. Se utilizarían energías diferentes. Técnicas diferentes. Todo diferente. Era un milagro que Clark hubiera hecho algo sin la guía del sistema. Especialmente cuando se trataba de forjar hielo puro. No es que fuera tan poco común una vez que otros herreros en Neville lo aprendieran. Quizás esto sea un poco atrevido, pero mi amigo está aprendiendo los conceptos básicos de la forja. Tiene una bestia que puede ayudarlo a calentar y hacer aleaciones en su estómago. ¿Tienes algún consejo que pueda darle que lo ayude con los conceptos básicos? Clark sabía que Ralph había aprendido bastante, pero tenía la sensación de que cualquier consejo de un enano valdría su peso en oro. En serio. Para los humanos, diría que siempre te veo luchando con el metal. El metal no es sólido, es solo un líquido difícil de mover. Como la lava o el oro fundido. Clark sintió que era algo extraño de decir, pero asintió para poder contárselo a Ralph más tarde. Fuera lo que fuese lo que significara, estaba seguro de que podría ser útil para un herrero. Ja. Me gusta esa mirada perdida. Ahora, toma estos lingotes para compensar la diferencia de pago. El cuerno de toro verde es perfecto para un proyecto que estoy completando. Puedes descansar aquí con los aprendices, pero cuando hayas recuperado tu energía, podrás seguir tu camino. Tampoco te venderé un juego de guanteletes. Tus manos están acostumbradas a la lanza. Si usas guanteletes, perderás todo el esfuerzo y la conexión con tu estilo. Cualquier maestro de un arma lo entendería. Clark pensó en eso por un momento, pero se distrajo al instante cuando sintió que Debbie le estaba advirtiendo que el peligro estaba más arriba en la montaña. Ese peligro se acercaba. Como para transmitir este hecho a un nivel superior, toda la montaña retumbó. Los enanos levantaron la cabeza de golpe mientras la lava se acumulaba lentamente en el borde de la boca del volcán. Estaba haciendo erupción de una manera extraña, sin humo ni explosiones, pero este nuevo flujo de lava seguía siendo una erupción. Es demasiado pronto. No deberían haber llegado a esa etapa todavía. El murmullo fue suficiente para que Clark supiera que esto era malo. Esto no se siente bien. Clark miró al enano y vio que él también podía notar lo mismo. Crimson, muestra tus alas. Observaremos detenidamente lo que está sucediendo para que podamos prevenir más peligros. Las palabras de Clark eran muy serias cuando Crim tomó la forma de armadura y la energía del dragón se desprendió de ellas. Un domador de dragones. Bueno, no tienes por qué comprobarlo. Clark liberó la habilidad de majestuosidad del dragón. Dejó que empujara toda el área a su alrededor para mostrar su fuerza. La fuerza que provenía de su entrenamiento y su técnica de meditación en movimiento. El enano que lo había ayudado se dio cuenta de que ni siquiera podría manejar a Clark en una batalla durante 10 minutos. Había sido engañado por el humano que parecía más débil de lo que dejaba ver. Cuando las alas de Crim lo llevaron al aire donde Debbie se había retirado, Clark vio a los 5 enanos adultos que habían quedado atrapados en el magma enfriado. Pero eso no fue todo lo que vio.
Vio múltiples piezas de lava en movimiento que parecían estar formándose alrededor de una forma de piedra sólida. Una de ellas estaba tallada con runas ornamentadas que representaban la tierra y el fuego. Ine estaba absorbiendo energías a un ritmo rápido. Capítulo 529, Concha de mineral. El siguiente estruendo hizo que saliera más lava de la boca del volcán. Clark vio a los 5 enanos que habían estado trabajando en las cosas haciendo lo mejor que podían con las bestias para detener la lava y endurecerla, pero claramente habían perdido el control de la situación. Así que estaban forzando la energía hacia esa corona mientras la forjaban, pero dejaron que se les fuera de las manos. Esta fue la respuesta a la que llegó Clark. Especialmente cuando miró más al peligro creciente del volcán que claramente había sido contenido. Eso solo podía significar que la presión de la erupción había estado atrapada durante demasiado tiempo y se liberaría de repente en cualquier momento. Corona rota de furia volcánica única. La experimentación utilizada para crear una corona que sustituyera a la corona de magma que utilizan los enanos para ayudar a ciertas bestias a crecer a un nivel superior ha fracasado. Los requisitos de energía de la corona de furia volcánica de rango único se fabricaron con materiales de mala calidad, lo que provocó que se rompiera parcialmente durante la forja. La energía que absorbe este objeto obliga a las energías profundas del fuego y la tierra a reaccionar violentamente. El equilibrio dentro del volcán se ha descontrolado y provocará una erupción masiva de todos los volcanes en una hora. Esta corona ya no puede utilizarse como fuente de material o de almacenamiento de energía debido a su estado de descomposición. Sin embargo, sigue absorbiendo con fuerza las energías de los volcanes conectados bajo tierra. Esto ha atraído hacia ella muchos otros materiales desde las profundidades del flujo de magma debajo de la tierra, del que la corona está robando energías. Para poner fin a esto, es necesario destruir la corona antes de que provoque la erupción de los volcanes. Esto retrasaría el proceso de erupción varias horas. Clark comprendió que la mazmorra se convertiría en un desastre más temprano que tarde si no actuaba. Por lo tanto, tuvo que acercarse al magma que fluía del volcán. Pero aún no olvidó los movimientos en el magma que sabía que eran una bestia. Simplemente no pudo obtener una visión clara para usar el análisis. Lo único que pudo distinguir fue la corona. La corona rota de furia volcánica se forjó a partir de minerales que estaban anclados dentro del magma. Esta conexión fue suficiente para extraer aún más energías de tierra y fuego del volcán. Pero también fue la razón por la que el magma parecía estar arremolinándose alrededor de la corona. No es que el magma y las energías fueran las únicas cosas atraídas hacia ella. Las energías habían atraído a algunas bestias de tipo fuego de aspecto familiar que Clark había ignorado antes. Pero cuando vio que la lava salía disparada y las atacaba para mantenerlas alejadas, Clark supo que era la bestia que había visto antes la que enviaba magma para atrapar a los enanos mayores. El siguiente estruendo hizo que el magma fluyera aún más rápido, pero dejó al descubierto una capa rocosa más dura. Las rocas puntiagudas no eran solo eso. Tenían que ser minerales que pudieran resistir el calor. O al menos eso era parte de la teoría de Clark antes de ver que parte del cuerpo estaba literalmente hecho de magma. Baba de caparazón de magma, ultra rara. El slime de caparazón de magma es un slime de magma que encontró minerales duros y los usó para esconderse. Durante muchos años, pudo absorber energías hasta que descubrió la capacidad de usar las energías de la tierra y el fuego en conjunto que componían su cuerpo. Al aprender esto, pudo alterar su forma. La sólida coraza que esconde su núcleo está hecha de minerales que solo pueden formarse en el magma. Su cuerpo está hecho de magma controlado por las energías que ha reclamado. Normalmente, esto lo haría invencible dentro del magma. Debido a la gran cantidad de energía, se sintió atraído por la forja de una creación enana y la está utilizando para potencialmente hacerse más fuerte e incorporar un tesoro desconocido a su cuerpo. El intento de crecer está provocando que toda la mazmorra pierda su capacidad de funcionar, ya que solo puede contener bestias de cierta fuerza. Debido a esta forma de crecimiento, el slime de caparazón de magma es extremadamente débil ya que debe desmontar su caparazón para permitir que las energías y los tesoros entren en su núcleo.
Está usando su cuerpo para atrapar y disuadir a cualquier enemigo que pueda robarle lo que necesita para liberarse de los límites a los que se encuentra y cambiar de forma a la fuerza a una nueva forma superior a su especie actual. Así que está tratando de forzarse a sí mismo a convertirse en algo más. No puedo decir que me molestaría escuchar eso. Clark sabía que él era igual. También se esforzaba por ser más fuerte que los demás. Pero no estaba destruyendo mazmorras ni atrapando a la gente en magma para lograrlo. Tampoco estaba dispuesto a utilizar el trabajo duro de otra persona para lograrlo. Él mismo estaba trabajando duro. Sin embargo, allí estaba Clark. Una bestia a la que no debería poder derrotar, ya que claramente era una de las bestias más fuertes de la mazmorra. Debbie intenta robarle algo de energía mordiendo su caparazón. Debido a su tipo de bestia, hace que el caparazón sea parte de él. Eso significa que puedes robarle energías del alma. La apuesta de Clark estaba comenzando. Cream, cuando esté un poco debilitado mientras intenta absorber los tesoros que sacó con él y esa corona rota, atacaremos el núcleo de ese slime. Luego destrozaremos esa corona para que deje de acumular energías como loco. Clark se aseguró de que sus bestias supieran el plan. Aunque parecía simple, no lo era en absoluto. Los gritos de los enanos que luchaban contra el flujo de magma lo demostraban. Todos eran más extraños que Clark, excepto los 15 que había dejado atrás más abajo en la montaña. No es que eso le impidiera hacer un movimiento. Otro estruendo sacudió la montaña cuando el magma de la capa de limo envió una gran ola de lava hacia arriba y por el borde. Esto obligó a los enanos adultos a retirarse con sus bestias e incluso otras bestias atraídas por las energías del fuego de donde vinieron. La fuerza dominante de una bestia poderosa fue suficiente para hacerles reconsiderar sus intentos de robar algo. Pero no los pensamientos de Clark. Se produjo un pequeño estruendo cuando el caparazón pareció separarse en múltiples pedazos y flotar sobre un gran cuerpo de magma. Los tentáculos de magma se movieron para sujetarlos antes de que un escalofrío recorriera todo el cuerpo de magma. Clark supo que era Debbie quien mordía a la bestia y le quitaba energías del alma. Lo suficiente como para causarle malestar a la bestia. Por suerte para Debbie, la bestia en cuestión era una que esperaba sentir dolor. Para ella, esta sensación de debilidad se debía a los ataques que lanzaba y a la lucha por atraer tanta energía hacia sí misma. Su lucha por introducir objetos poderosos en su cuerpo y acercarlos al núcleo. La corona de furia volcánica rota se desprendió de su pedestal de piedra y se abrió paso a través de la lava hacia donde debería estar el núcleo. Fue una invitación para Clark, quien sabía que, incluso con el poder de esta bestia, su núcleo era el punto extremadamente débil. Sin embargo, lo que detuvo la acción inmediata de Clark fue el objeto brillante que no podía distinguir. Era claramente de oro y resistía perfectamente al magma. Cualquier cosa que fuera lo suficientemente resistente para hacer eso debía ser valiosa. Entonces diría que ese es el tesoro. Y apuesto a que ese slime ha estado tratando de usarlo durante demasiado tiempo. Para Clark, era sencillo ver que esta bestia se había escondido y crecido lentamente en el magma más profundo que podía. Muy por debajo de la tierra se encuentra su propio entorno natural. Naturalmente, había encontrado lo que había caído en el magma aparentemente perdido en el tiempo. Pero con eso, había logrado hacerse más fuerte. Y vagamente, se estaba permitiendo mostrar su vientre mientras intentaba crecer de nuevo. No es que supiera que Clark estaba mirando directamente hacia su debilidad. Un mensaje mental de Debbie golpeó a Clark y lo hizo prepararse para descender. Debbie había visto el núcleo. Era una roca densa de color rojo y marrón, pero era perfectamente redonda, lo que la hacía destacar dentro del magma que fluía y que parecía semitranslúcido, ya que era lo que formaba el limo de la capa de magma. Sabiendo que tenía su objetivo, Clark y Cream se lanzaron en picado. Cream tenía un control perfecto de sus alas y atacó a Clark con una velocidad significativa. La velocidad necesitaba poner la mayor fuerza posible detrás de la lanza de relámpago negro. Sin darse cuenta de que la lanza de relámpago negro ya tenía suficiente energía para un ataque poderoso, Clark mantuvo su forma. Estaba canalizando toda su energía dentro de la técnica de meditación de tormenta fluida.
También concentró la técnica de la lanza del dragón lunar en un movimiento descendente que solo un dragón volador podría lograr. La fuerza bruta de la lanza apenas habría hecho nada en la coraza hecha de minerales por el limo de caparazón de magma, pero en el punto débil expuesto que tenía todo limo. Bueno, el sonido de la energía en erupción y el limo agitándose violentamente era todo lo que cualquiera necesitaba oír para saber que alguien había asestado un golpe mortal. Capítulo 530, limpiado. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. Clark había atacado con toda la fuerza de la que era capaz en el punto más débil de cualquier bestia tipo slime. El slime con caparazón de magma fue completamente absorbido por la repentina fuerza perforante y la turbulenta energía luminosa de la lanza de luz negra. Su cuerpo no pudo mantenerse unido sin el núcleo, lo que provocó que el cuerpo de magma rojo semitranslúcido se desprendiera violentamente. Esto provocó una ola de magma que se alejó del núcleo y dejó expuesta una gran parte de la boca del volcán. La lava que se había estado derramando había sido expulsada. Esto había dejado el núcleo de magma roto que Clark pudo almacenar fácilmente en el breve tiempo que tenía. Pero sus ojos se habían centrado en otras cosas. El frasco dorado brillante había sido revelado junto con la cáscara de mineral que cayó juntos sin nada que los mantuviera en su lugar. Naturalmente, Clark se apresuró a guardarlos al sentir que las energías del fuego y la tierra a su alrededor se volvían erráticas. La fuerza de su ataque y la fuerza de una poderosa bestia derrotada a la vez en un lugar tan inestable tendrían repercusiones. Pero esto no fue lo único. Clark vio la corona de furia volcánica rota. Tenía que destruirla, ya que era la razón por la que todas las energías eran aún más inestables. Si no la atacaba a continuación, era seguro que este lugar se llenaría de erupciones y la mazmorra se cerraría y se convertiría en su tumba. Como si esto no fuera suficiente estrés, escuchó la lucha adicional de los enanos mayores que se habían dado cuenta de lo que acababa de suceder. Solo se dieron cuenta de que había una bestia tratando de atacarlos cuando ya era demasiado tarde. Así fue como quedaron atrapados por los tentáculos de magma del limo de caparazón de magma en primer lugar. Ni siquiera se dieron cuenta de que se había mezclado con el área que habían estado forjando. Los enanos habían logrado resistir el flujo repentino de lava, pero escapar de la lava endurecida que los rodeaba con sus bestias era un problema. Lo que Clark aún podía hacer era barrer sin esfuerzo los minerales de la concha y el frasco dorado. Quería evaluar el destello con el análisis del sistema, pero ya sabía que era el tesoro que necesitaba. Había notado que el sistema reaccionó en el segundo en que lo había agarrado. Clark giró su cuerpo y las alas de Cream le dieron un impulso adicional. Lanzó un tajo hacia un costado, directamente hacia la corona de furia volcánica rota. Algunos enanos vieron esto e hicieron una mueca, pero hacía tiempo que se habían dado cuenta de los problemas que se estaban generando en ese momento. Cuando la lanza de relámpago negro golpeó la corona, el metal tallado, la tierra y las gemas vibraron. Clark esperaba poder cortarla en su estado roto. Sin embargo, los enanos la forjaron bien. Cream, vuela por los aires y déjame caer por un minuto. Usa tu aliento de dragón. Clark estaba optando por un ataque arriesgado. No podía resistirse a la lava que había debajo, así que necesitaba tiempo. Con la fuerza de Cream en ese momento, sabía que Cream era lo suficientemente fuerte como para volar alto y rápido en comparación con cómo solía hacerlo cuando se trataba de volar. Por lo tanto, cuando Cream dejó el cuerpo de Clark en su forma habitual, agitó fácilmente sus alas y voló con mucha mayor velocidad. Los límites que tenía Cream en la forma de armadura eran mayores debido al cuerpo de Clark y su creciente adaptabilidad para volar juntos en esa forma. Pero aparte de eso, Cream era libre. Esto le permitió liberar a Clark y tomar una gran bocanada de aire. Mientras las llamas del dragón salían de las fauces de Cream, un aura más destructiva irradiaba de él. Esta era la energía del dragón concentrada que Cream había almacenado para un ataque que sabía que necesitaba de toda su fuerza. Subestimando la fuerza de la creación enana, Clark vio que solo se formaron unas pocas grietas a partir del opresivo aliento de dragón del que Cream era capaz. Eso significaba que aún les quedaba mucho por crecer a él y a Cream. Pero cuando Cream usó toda la energía que le quedaba para batir sus alas y regresar a la forma de armadura, atrapando a Clark, Debbie también hizo un movimiento.
Como Debbie sabía lo que Clark quería hacer y acababa de darse un festín con una gran cantidad de energía del alma de una bestia muy poderosa, también estaba en un estado mucho más fuerte. Debbie expandió su cuerpo para mostrar su forma natural actual. La invisibilidad ya no era necesaria, por lo tanto, toda la atención de los enanos se centró en la figura blanca con un profundo abismo oscuro en su interior que atacaba con un ataque de garra mortal. El corte de las garras oscuras atravesó la corona de furia volcánica rota. Los resultados fueron un nivel de daño mayor del que los enanos esperaban. Pero aún no había terminado. Clark había volado hacia abajo nuevamente y había cortado con la lanza de relámpago negro. La punta de la lanza agrietó directamente las gemas que habían permanecido intactas. El resultado final de esta hermosa combinación entre bestias y domador era fácil de adivinar, una destrucción completa de la corona rota de furia volcánica. Las piezas exactas se seguían rompiendo a medida que las energías que habían absorbido las obligaban a romperse. Este era el resultado de cualquier pieza de forja fallida. Las energías perderían el equilibrio y la estabilidad fallaría. Esta ruptura arruinaría los materiales y, a menudo, haría que la pieza fuera solo un trozo de material inútil. Rara vez un material podía reutilizarse para algo de mayor calidad. Al mirar hacia abajo, Walker sintió que las energías parecían ondularse un poco. Era una sensación extraña. Como si hubiera estado al borde de un acantilado a punto de caerse y ahora tuviera un pie extra de espacio para caminar. La zona estaba lejos de estar tranquila, pero la peligrosa sensación de que todo el mundo se desmoronaría se había desvanecido. El sistema también había reconocido que todo había terminado. Pero Clark no podía analizar nada ni leer la respuesta. Sentía que Debbie necesitaba un descanso para digerir las energías que había ganado y Cream estaba en sus últimas incluso en su forma de armadura protegiendo a Clark. Me voy. Lamento haber causado problemas, pero tenía que evitar que esta mazmorra se desmoronara más rápido. Todavía debe quedar alrededor de un día antes de que se cierre por completo. El grito tenía algo de la energía de Clark, de modo que todos los enanos lo escucharon. Algunos mostraron expresiones confusas, otros mostraron un poco de odio. Pero el primer enano que Clark había conocido se dio cuenta de que había conocido a un genio humano mejor que la mayoría de los genios enanos que había visto. No olvidaría la cara de Clark. Antes de que Cream perdiera la energía, Clark aceleró y aterrizó. Cuando Cream regresó al espacio de domesticación, Clark sintió que muchas de las bestias dentro de esta mazmorra habían comenzado a correr hacia las salidas. Pudieron sentir la inevitable pérdida de la mazmorra que llamaban hogar. Independientemente de dónde fueran las aberturas, necesitaban escapar para salvar sus vidas. Esta mazmorra no sería la típica en la que aparecían bestias poderosas y atacaban. En cambio, había muchas bestias más débiles que huían para sobrevivir. Significaba que era más seguro en el gran esquema de las cosas. Lo más probable era que las bestias que escaparan ni siquiera molestaran al resto del grupo que esperaba a Clark en la entrada. Esta vez sí que he causado muchos problemas, suspiró Clark mientras sostenía la lanza de luz negra. Le impresionaba que el enano hubiera podido reparar algunas piezas desgastadas que ni siquiera él había notado. Pero también le hacía desear que él y Ralph pudieran reparar mejor todo su equipo. Era una habilidad que requería aprender, pero sabía que el sistema podría ofrecerle un poco más en algún momento. Oh, eso es un bebé dragón. Clark vio lo que era más fácil llamar un lagarto escamado que un bebé dragón. Delante de él, había salido de la lava y se dirigía hacia la salida a la que se dirigía Clark. Había sido mucho más fácil salir que entrar, ya que Clark sabía exactamente hacia dónde se dirigía en lugar de buscar. Pero aún sentía que un bebé dragón que escapara sería problemático. Usemos la majestuosidad del dragón para intimidarlo. Tal vez podamos traerlo de vuelta y encontrar un hogar mejor. Clark liberó algo de energía de dragón de su cuerpo mientras blandía la lanza de relámpago negro. Naturalmente, el dragón joven lo sintió de inmediato. Ahora Clark tenía que luchar un poco antes de salir. Lo suficiente para aprender a mantener a raya a una bestia salvaje. Mientras tanto, el resto del grupo sintió que el ruido de la mazmorra cesaba. Tenían la sensación de que Clark estaba de regreso y que podrían escuchar lo que había sucedido. Sin embargo,
María también tenía la sensación de que Clark también traería problemas. Era solo un sexto sentido que estaba desarrollando a medida que pasaba más tiempo cerca de él. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.